Bienvenidos a la entrevista en DW, los saluda Silvia Cabrera. La educación en el mundo pasa por uno de sus momentos más desafiantes de la historia, ya que la pandemia del coronavirus ha obligado a millones de centros educativos a diseñar nuevos esquemas de aprendizaje o implementar medidas que dejan a millones de estudiantes en casa. La UNESCO teme que 24 millones de estudiantes en todo el mundo, desde el nivel de preescolar hasta el ciclo superior, quizá no vuelvan a la escuela este 2020. Sobre los nuevos escenarios de la educación que impone el coronavirus, vamos a hablar ahora con José Joaquín Brunner, político, investigador y académico chileno, especializado en temas de educación y políticas educacionales. Entre muchos otros cargos, fue ministro de Educación durante el gobierno del presidente democristiano Eduardo Frei. Hoy dirige la Cátedra UNESCO de Políticas Comparadas de Educación Superior. Profesor Brunner, encantada de conversar con usted. Muy buenos días. ¿Qué impacto ha tenido hasta ahora la COVID-19 en la educación? Bueno, en toda América Latina, igual que en el resto del mundo, el impacto principal ha sido el obligar a todos los sistemas educacionales en cada uno de los países a poner fin a la educación presencial dentro de una sala de clase o aula y llevar todo a una nueva plataforma de educación a distancia, hecha forzosamente en muy poco tiempo, con escasa preparación de los docentes, y eso ha llevado a que en realidad en medio de la emergencia que viven nuestros países haya habido que arreglar un sistema de educación a distancia que parte por chocar con la falta de conectividad que en muchos países afecta a una parte importante de los niños y de los jóvenes. De modo que todo esto ha sido realmente una especie de acción colectiva de aprendizaje por ensayo y error, y si bien las cosas están funcionando medianamente en relación con los colegios están pudiendo hacer su trabajo, en realidad el trabajo deja fuera a mucha parte de los jóvenes y de los niños y afecta sobre todo a aquellos que pertenecen a familias más vulnerables, que no tienen conexión, que tienen muy poco espacio dentro de la casa para poder trabajar en actividades escolares, etc. ¿Cuáles son los cambios que usted ve más significativos en el sistema educativo actual? Bueno, el cambio más significativo es la pérdida de conexión de la presencia física. Ese ha sido el cambio masivo, que obviamente no se va a sostener. Ya en todos nuestros países, en Chile, donde yo estoy en este momento, también se está iniciando gradualmente la reapertura de los colegios. Ahora, eso tomará hasta el final de este año y uno espera que el próximo año habrá una cierta mayor normalidad de la actividad escolar y que algunos aprendizajes que hemos hecho durante este tiempo de la pandemia se conservarán, o sea, habrá una mejor combinación, un balance distinto entre actividades presenciales y actividades a distancia usando las redes e Internet. Es como una combinación entre la realidad y lo virtual. ¿Cómo impacta esa educación digital en la calidad de los procesos educativos? Bueno, estará por verse y solamente vamos a poder avanzar no en todo el sistema escolar, sino fundamentalmente con los adolescentes que ya están en los últimos años de la educación escolar y, por cierto, en la educación superior, donde en general los jóvenes tienen una mayor autonomía y saben manejar mejor los instrumentos de la educación digital. Pero eso habrá que ir efectivamente implementándolo junto con cambios en el currículo y sobre todo con mejor capacitación de los profesores, que han tenido que asumir una responsabilidad de educar a distancia sin tener en realidad una formación específica para esa función. Entonces lo que veremos en el futuro, me parece a mí, es probablemente una mayor mixtura entre métodos pedagógicos presenciales y otros a distancia con plataforma digital, y eso no debiera para nada afectar la calidad de la educación. Lo que necesitamos es que todos los jóvenes tengan igual acceso a los medios digitales.
Claro, bueno, por donde usted nos está explicando, el auge de plataformas como Zoom, pareciera que estas aplicaciones digitales estaban más avanzadas que los propios centros científicos para ofrecer alternativas a la educación tradicional. ¿No lo cree así? Así ha sido, y efectivamente, en particular los que trabajamos en el campo de la investigación y que ya veníamos usando intensamente distintas plataformas de comunicación y de trabajo colaborativo, hemos podido apreciar cómo esto ahora llevado a la docencia, a la enseñanza, efectivamente tiene también unas enormes potencialidades. Pero, insisto, es distinto en países del norte desarrollados y en países del sur que están en vías de desarrollo, porque aquí todavía la infraestructura tecnológica y las conexiones tanto de las propias universidades, de los colegios y de los hogares, presenta muchas dificultades. ¿Es más cara o más barata la educación digital en América Latina? En esta primera etapa, efectivamente ha sido más cara, porque las instituciones han tenido que hacer, tanto los ministerios de educación como los colegios y las universidades, han tenido que hacer un esfuerzo de invertir justamente en mejorar la conectividad de una parte de sus estudiantes y luego preparar materiales, pedirle a los profesores un esfuerzo especial. Todo eso significa en realidad un cierto costo. Ahora, proyectado hacia adelante, hacia el futuro, es probable que una vez que estemos ya en régimen con un sistema funcionando donde se mezcle educación presencial y educación digital, pudiera llegarse incluso a reducir en algo el costo de la educación. Pero me parece que en general las cuestiones de costo no van a ser las que más experimenten cambios, y sobre todo cambios importantes, como a veces se dice que habría una caída brutal de los costos si es que se logra llevar todo a plataformas digitales. A mí me parece que ni el sueño de llevar todo a plataformas digitales va a resultar realidad, y tampoco, una vez que estemos en régimen, los sistemas mixtos van a representar costos muy similares a los que hay hoy día. Profesor, ¿ve usted algunos beneficios de las clases online, aparte, por supuesto, de evitar más contagios del coronavirus? Yo creo que para los jóvenes, particularmente los jóvenes que ya tienen cierta capacidad de autoplanificar su actividad de aprendizaje, tiene ciertamente ventaja. Permite trabajar a distintas horas del día sin la rigidez de una jornada predeterminada. Los materiales, incluso los cursos, quedan disponibles en la red y por lo tanto pueden ser visitados por los estudiantes en cualquier momento. Y a medida que las propias instituciones, tanto los colegios al final de la escolarización y las instituciones académicas y de formación técnica, han ido aprendiendo a producir materiales y a involucrar a los estudiantes en distintos tipos de actividades que no sean solo pasivas de escuchar a un profesor, sino de trabajar conjuntamente entre los pares, entre los estudiantes mismos, y trabajar con profesores y ayudantes, efectivamente se enriquece el proceso docente y el proceso de aprendizaje. Claro, según la UNESCO, 24 millones de estudiantes en todo el mundo podrían desertar de los centros educativos. ¿Está acentuando esta circunstancia la brecha entre clases sociales en América Latina o, por el contrario, podría ser una oportunidad para acortarlas? En las circunstancias actuales, obviamente que lo está profundizando todo tipo de brecha de origen socioeconómico, cultural, étnico, etc. Todo eso se está viendo afectado negativamente en este tiempo, porque, ya lo decíamos, porque efectivamente los grupos de estudiantes de distinto origen socioeconómico tienen accesos muy diferentes a las redes, a Internet, a trabajar digitalmente, a costumbre de manejar materiales digitales, etcétera, etcétera. De modo tal que pasaremos por un periodo en que, entre otras cosas, el efecto, el impacto sobre la deserción va a ser muy significativo, y tendrán todos nuestros países en América Latina y en otras regiones del mundo que hacer esfuerzos extraordinarios
para mitigar y para remediar las pérdidas y el aumento de brechas que se han producido puntualmente a propósito de la emergencia de la pandemia. Más adelante, cuando se logre estabilizar, digo yo, a lo largo de la década del 2020 al 2030, cuando se estabilicen nuevas plataformas mixtas, híbridas de enseñanza, es probable que logremos también generar oportunidades nuevas para sectores vulnerables. Pero por el momento, obviamente que ese es el gran problema que estamos viviendo, el problema de que el acceso a los materiales, a las conexiones, al trabajo escolar es muy distinto en distintos estratos y clases de nuestras sociedades. Hablemos ahora de los niveles educativos. ¿Quiénes están siendo más impactados por este cambio? ¿Los niños de las escuelas, los jóvenes de secundaria o los universitarios? Yo creo que los niños en la etapa inicial de formación, tanto de la educación temprana, lo que llamamos jardines infantiles, y luego el pre-kinder, y de ahí en la educación primaria, yo creo que ellos son los más negativamente afectados. Entre otras cosas, porque llevan el problema de la escolarización al hogar. Y muchos de los hogares, particularmente en países como los nuestros, están poco preparados. Los padres tienen pocas posibilidades, muchas veces tienen niveles educacionales todavía bastante precarios y se ven enfrentados y obligados a apoyar ahora a sus hijos, particularmente las mujeres, creo que han sido las que se han visto más afectadas. Y ahora, cuando empieza la reapertura, se une a todos los anteriores el problema de que los padres necesitan y a veces tienen y están obligados a volver a sus lugares de trabajo y no pueden dedicarle 8 horas al día a sus hijos dentro de la casa, claro, del hogar. Claro. De modo tal que a mí me parece que esos son los grupos más afectados y están menos afectados los adolescentes que están cursando la educación secundaria, sobre todo que la están terminando, y los estudiantes de las universidades. Me parece a mí que con todo, a pesar de que también se han visto afectados, son los que relativamente están menos afectados por la situación. ¿Y qué países están mejor preparados en América Latina para afrontar este tremendo desafío? Yo creo que es muy difícil establecer comparaciones, digamos, porque cada uno de nuestros países primero está viviendo la pandemia de manera muy distinta, de una manera mucho más intensa. Algunos países como Chile o Argentina, México, Brasil, ciertamente, que otros como por ejemplo Uruguay o Costa Rica. Entonces, primero las condiciones de contexto de la pandemia son distintos, pero luego también los sistemas escolares y universitarios tienen mayor institucionalización en algunas partes que en otras, y eso, claro, facilita el trabajo a distancia que ha habido que hacer ahora en la emergencia. De modo tal que no hay una manera simple de decir tal país es el más afectado. Obviamente que los países con menor desarrollo relativo, por ejemplo, países en Centroamérica o en el Caribe, como Haití, o países en Centroamérica como Guatemala o El Salvador o Honduras, se han visto muy afectados. Y luego, en todos nuestros países, independientemente de su nivel de ingreso promedio, se ven afectados igualmente los sectores populares, los sectores con menor protección económico-social y que están sufriendo en general en todas sus condiciones de vida y ciertamente también en su participación en los procesos educacionales. Profesor, una última pregunta. De cara al futuro, ¿cuáles son los retos más urgentes de la educación digital? El más urgente de todo es efectivamente llevar, y en esto los gobiernos van a tener un papel muy central, llevar las plataformas y las conexiones de una manera mucho más equitativa al conjunto de la sociedad. Todavía hay sectores rurales, hay sectores de territorios donde prima, digamos, las poblaciones nativas de cada uno de nuestros países, que suele ser muy extensa, por ejemplo, en México, o en Perú, o en Bolivia. Esos sectores han perdido relativamente en términos educacionales más que los otros sectores sociales de mayores ingresos, de mayor
apoyo económico, social en sus hogares, y por lo tanto el primer y gran desafío que tienen los gobiernos y los países es hacer más equitativo la participación en el mundo digital. Y enseguida todos los sistemas escolares tendrán que hacer un esfuerzo de readaptar sus currículas, la capacitación de los profesores, las estrategias y métodos pedagógicos, de modo tal de poder aprovechar de la mejor manera posible todos los recursos que pone a nuestro alcance la sociedad de la información. Bueno, un gran reto conociendo las diferencias que existen en los distintos países de América Latina. Muchísimas gracias, profesor José Joaquín Brunner, por esta entrevista a DW.